Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto. Aprovecho estos minutos para agradecerles a cada uno de ustedes por estar pendientes de este informativo, ya que no solamente nos miran aquí en Ecuador, sino también que hay ecuatorianos que nos ven en otras partes del mundo, como México, Estados Unidos y Canadá. Les agradecemos muchísimo por la deferencia que tienen para los medios comunitarios que hacemos Corape. También aprovecho para hacerles la invitación a que nos visiten en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @Corape Digital TV. Ahora sí, amigos y amigas, continuamos con la información y les contamos que en estos momentos el colectivo Yasunidos presenta una solicitud de control disciplinario a la jueza Carmen Corral Ponce en la Corte Constitucional. Carmen Corral Ponce ha mantenido congelado el caso de la consulta popular de Yasunidos por más de 150 días, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a no ser discriminados, denuncia el colectivo. Contarles que en varias ocasiones Yasunidos ha pedido celeridad para dar paso a la consulta contra la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. En estos momentos hacemos un enlace con nuestra compañera Camila Villasís para que nos cuente más detalles de este tema. Camila, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Delvi. Precisamente nos hemos trasladado hasta las afueras de la Corte Constitucional, en donde el colectivo Yasunidos va a presentar una solicitud de control disciplinario en contra de la jueza Carmen Corral Ponce. Este trato de la jueza, al detener por más de 150 días lo de la consulta, vulnera los derechos de participación de más de 757,000 personas que firmaron por una consulta popular. Escuchemos las declaraciones del colectivo. Tribunal Contencioso Electoral primero y luego el Consejo Nacional Electoral resolvieron que contamos con las firmas necesarias para llamar a una consulta popular. Es así como la Corte Constitucional tiene este caso desde octubre del 2022 y sin embargo hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta. Es importante decir que durante todo este tiempo el colectivo Yasunidos ha hecho una serie de peticiones, ha presentado una serie de escritos, como por ejemplo, primero que se priorice este caso, que se priorice con las otras causas de consultas populares que habían en su momento. Ahora todas las otras causas ya han sido resueltas y de hecho la única que no ha sido resuelta es justamente la del colectivo Yasunidos. Además de esto, hemos pedido que también se convoque a una audiencia. Tampoco hemos obtenido respuesta por parte de la jueza constitucional respecto a esto. Hemos pedido también que se otorguen medidas cautelares, justamente porque recordemos que están en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y también la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, tampoco hemos obtenido respuesta a esto, ni siquiera hemos obtenido respuesta a pedidos tan simples como que se nos entreguen copias certificadas de documentos sobre justamente esta causa. Esto, digamos, cuando hablamos respecto a los hechos, como decía, vamos 151 días esperando sin que la jueza ni siquiera aboque conocimiento. Cuando nosotros vemos otras causas que se han resuelto en este tiempo, incluso unas que fueron presentadas posteriormente a la consulta de Yasunidos, como es el caso de la causa 7-22-CP del presidente Guillermo Lasso, esta causa fue resuelta en tan solo 28 días. 28 días, a pesar de que tenía más de 200 páginas, eran 3 preguntas en este caso, esta causa específica, y como digo, fue resuelta de manera muy diligente por parte de la Corte. Mientras que el caso de Yasunidos, que solamente que es una pregunta, son 3 páginas entre escrito y anexos, todavía no se resuelve, ni siquiera se aboca conocimiento. Por lo tanto, esto nos demuestra que existen 2 vulneraciones de derechos constitucionales del colectivo Yasunidos por parte de la jueza ponente. Por un lado, respecto a la tutela judicial efectiva, la Corte Constitucional ha establecido una serie de parámetros justamente para revisar si se ha vulnerado o no estos derechos y entre esos está la complejidad de la causa, la posible afectación por la no resolución. Y justamente en este escrito fundamentamos el cumplimiento de este test, ¿no es cierto?, de los elementos que ha establecido para establecer que no se ha resuelto en un plazo razonable. Como vemos, aquí ese es uno de los derechos vulnerados. El otro derecho vulnerado es el derecho a la igualdad, a la no discriminación, que la jueza Carmen Corral, la misma que resolvió el caso 722 que decía del presidente Guillermo Lasso, optó por este caso sí priorizar, a pesar de que existe una regla pública de tratar los casos cronológicamente. Este caso sí lo priorizó y no solamente digamos, lo priorizó, sino que hasta ahora no hay una respuesta del caso de Yasunidos, y además lo priorizó, ¿por qué? Porque es el presidente de la República quien hace esta petición. Sin embargo, en ningún lado de la Constitución
Constitución o la ley se establece que una petición de consulta popular es más importante la del presidente que la del resto de ciudadanos. Cualquier ciudadano tiene el mismo derecho ante la ley frente a una petición de consulta popular, y esto demuestra que también se nos ha vulnerado el derecho a la no discriminación. Por esta razón estamos presentando en este momento este escrito que, según el artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, establece las funciones del Pleno de la Corte Constitucional, y una de esas funciones, justamente, el numeral 7, es la función de ejercer control disciplinario sobre las juezas y jueces que tienen los casos en la Corte Constitucional. Por lo tanto, lo que pedimos a la Corte Constitucional, al Pleno de la Corte Constitucional, es que sancionen a la jueza Carmen Correal Ponce por incumplir, por violar nuestros derechos al debido proceso, ¿no es cierto?, por vulnerar la tutela judicial efectiva, y también por discriminar al colectivo Yas Unidos y resolver otros casos de manera diligente cuando este caso ha tenido un retraso injustificado. Asimismo, solicitamos a la Corte Constitucional que resortee la causa y que lo resuelva de manera diligente como si fuera cualquier otro proceso. Entonces, si nos puedes informar respecto a la pregunta para comenzar nuestras preguntas, por favor. Ustedes presentaron a la Corte Constitucional. Sí, esto es importante. La pregunta que nosotros hemos presentado a la Corte Constitucional es la misma con la que se recogieron las firmas. Nosotros no podemos cambiar la pregunta, ¿no? La pregunta dice: ¿está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní TT indefinidamente en el subsuelo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta con la que se recogieron las firmas en el 2013, que se presentó antes de recoger las firmas a la Corte Constitucional, y que esta entidad ya una vez vulneró nuestros derechos. Recordemos esto. Esta misma Corte ya lo ha reconocido, que el proceso que nos impusieron a nosotros de primero recoger las firmas y luego hacer este control constitucional vulnera los derechos de participación. Y sin embargo, la Corte sigue haciendo exactamente lo mismo ahora al retardar el proceso injustificadamente. Ahora, la población no está de acuerdo con que se extraiga el petróleo que está en tierra. Así es, la gran mayoría de las y los ecuatorianos estamos en contra de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, y por esa razón esta pregunta sigue aún vigente, porque se sigue aumentando la frontera extractiva del Parque Nacional Yasuní, se sigue poniendo en riesgo a los pueblos en aislamiento, se sigue destruyendo la biodiversidad, construyendo carreteras, contaminando, poniendo mecheros, infraestructura petrolera, y eso digamos, perjudica no solamente a los pueblos en aislamiento, a la biodiversidad, a la crisis climática, sino que también a todas las y los ecuatorianos que tenemos el derecho a que se nos consulte. Esto es importante, es primordial en un Estado de Derecho que se respete la democracia, y justamente esta consulta popular es la muestra más clara de cómo una y otra vez distintas entidades en el Ecuador, como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la misma Corte Constitucional, vulneran los derechos de participación y por tanto la democracia de todas las y los ecuatorianos. ¿Esta vulneración es una violentación a los derechos de las nacionalidades asentadas en el Yasuní? La explotación petrolera en el Yasuní es una vulneración a los derechos de los pueblos en aislamiento y a otros pueblos que también habitan en la zona. ¿Alguna pregunta? Sí, quiero consultarles, si bien es cierto, ustedes solicitan la sanción a la jueza correspondiente, en caso de que no existiere o no dieren el paso el pleno de la Corte Constitucional a este pedido, ¿qué es lo que les queda? Bueno, nosotros hemos pedido justamente en este escrito muy claramente que tiene que haber una respuesta motivada por escrito, en donde el Pleno de la Corte Constitucional justifique en caso de que no haya una sanción, ¿no? Es decir, no nos pueden simplemente no responder, vulnerarían el derecho justamente a la petición y a recibir una respuesta motivada por parte de cualquier ciudadano. Así que creemos que la Corte Constitucional nos tiene que responder. Veamos, es importante decirlo, esta es la primera vez que se presenta, o que nosotros conocemos que se presenta un documento como este. No ha habido un caso, un antecedente similar sobre una sanción a un juez o una jueza de la Corte Constitucional, pero esperemos que los jueces actúen en derecho y, como dice la Constitución, no por la sola omisión de formalidades, no omitan hacer justicia. ¿Quieren generar con este pedido jurisprudencia con respecto al tema de la no actuación de los jueces? Correcto, debería haber, digamos, un precedente, debería ser un precedente importante para otros casos como este también, en donde los jueces y juezas no respondan a tiempo a todas las solicitudes que hemos hecho, y que, como hemos visto, no es un caso cualquiera, es un caso que lleva 10 años esperando,
y que además todos los otros casos de consultas populares ya están resueltos. Imagínense que un caso de consulta popular en promedio, si vemos lo que pasó con el caso 322, 422, 722, 822, han sido resueltos en promedio en 30 días. Es decir, se ha demorado 5 veces más la Corte Constitucional y ni siquiera ha abocado conocimiento, es decir, que va a demorarse probablemente 6 veces más en resolver. Y esa es un poco nuestra preocupación, ¿no? Porque sigue pasando el tiempo, siguen destruyendo el Yasuní, siguen poniendo en riesgo a los pueblos en aislamiento y no se cumple este derecho fundamental que tenemos las y los ecuatorianos a que se nos convoque y tomar una decisión colectivamente. En caso de que ya existiese una resolución de la Corte Constitucional, ¿qué pasos le quedan para generar esta consulta popular? Este es el último paso. Con este control constitucional de la Corte, lo que vendría es que el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a un proceso de consulta popular a nivel nacional. Dentro de estos 150 días, 151 días que ustedes han venido esperando, ¿han hecho presión, han tenido contacto con la jueza para saber qué respuesta les da a ella? ¿O tal vez ella ya se ha pronunciado sobre este tema? Como he dicho en un principio, hemos presentado una serie de documentos y escritos insistiendo justamente en algunas de las cosas, como por ejemplo que se convoque audiencia, que se den medidas cautelares, que se priorice el caso, que ya no tiene ni siquiera sentido porque ya no hay que priorizar. Sin embargo, no hemos recibido respuestas de ninguna manera por parte de la jueza. Hemos venido acá también, hemos hecho una serie de acciones de hecho y tampoco hemos obtenido respuesta. Recuérdenme su nombre, solo para hacer. Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos. Señor Bermeo, ¿y qué pasa si la Corte Constitucional niega el pedido que están realizando? Bueno, tendrá que motivarlo y conforme a eso, recordemos también que nosotros tenemos un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya ha sido admitido a trámite y esto significa que la comisión está revisando. No, el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del colectivo Estados Unidos ha sido admitido a trámite y por lo tanto está siendo revisado y lo que resuelva la Corte Constitucional en este caso va a servir como prueba para el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esta resolución de la Corte Constitucional va a ser doble, por decir, una para que se autorice la consulta popular y dos para llevar este documento a la Corte Interamericana. No, o sea, es decir, si la Corte Constitucional no se pronuncia conforme a derecho, haciendo justicia en este proceso va a pasar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resolverá muy probablemente, que existe una vulneración y por lo tanto se presentará un informe de fondo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. En este momento el colectivo Yasunidos va a proceder a presentar el documento, como lo mencionaron, sobre esta denuncia en contra de la jueza Carmen Corrales, quien no ha pasado más de 151 días, como mencionó el colectivo, y no han dado paso a la consulta. Ellos también hicieron referencia a que en otros casos de consulta popular la Corte Constitucional ha actuado de manera más rápida y eficiente y en este caso el Yasuní, como ellos mencionaron, se sigue destruyendo y no se da paso a esta única pregunta que ellos plantean desde este colectivo. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde las afueras de la Corte Constitucional. El día de hoy estuvo con ustedes Felipe Mosquera en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corape informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestros compañeros por su aporte. Y ahí escuchábamos más detalles de la solicitud de control disciplinario a la jueza Carmen Corral Ponce, a quien el colectivo Yasunidos denuncia por tener congelado el caso de la consulta contra la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, lo que señalan vulnera el derecho a no ser discriminados. Esta consulta, también resaltaron, la llevan esperando 10 años. Aquí también recordaron que para esta consulta, este proceso, más de 700.000 personas firmaron para iniciar el proceso y prohibir la explotación en el Yasuní, zona que acoge a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el mayor número de especies de mamíferos, aves, reptiles, peces y flora. Finalmente, los voceros están esperando una respuesta positiva frente a esta consulta, la cual señalan es necesaria para el país.